Hace más o menos un año estaba en un estadio de Grandes Ligas disfrutando de uno de mis deportes favoritos, el béisbol, y viendo jugar al equipo más grande de la historia. De repente, el mejor jugador de la actualidad que perseguía el récord de más home runs de una temporada pegó uno más y salté de emoción. Y de repente, todo se puso oscuro y me desvanecí. Y al día siguiente, en el mismo estadio, me pasó lo mismo. Y tiempo después, el médico me dijo, tienes que cuidar tu corazón. Y así nació esta serie. Aquí nace una nueva serie, una que se basará principalmente en David, pero para entender su surgimiento como líder del pueblo, debemos regresar a Saúl, el primer rey de Israel. Así que hoy le pondremos atención especial a Saúl, para entender mejor a David. Y es que Saúl, según la percepción de muchos, vino a marcar un cambio de épocas en la historia de Israel, y es que dicen que con él nació la monarquía, porque supuestamente el pueblo quería ser como las demás naciones y que eso significó la culminación de la teocracia, un término que significa que el pueblo era gobernado por Dios a través de ancianos, jueces y profetas. Espero que al final puedan entender por qué creo que esa idea es equivocada. Pero es que un pasaje que suele venir a la mente cuando se habla del surgimiento de Saúl como rey es uno que dice que el pueblo pidió al profeta Samuel tener un rey como las demás naciones. Danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Y que eso causó malestar en Dios. Dios le dijo al profeta, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo contigo también. Leído así, sí parece tener sentido la idea esa, de un pueblo que renuncia a ser gobernado por Dios y abraza mejor un modelo de gobierno conforme a las demás naciones. Pero esa presentación de la historia tiene dos problemas. El primero es que no es totalmente justo con la narración del contexto. No le pone atención a los detalles de la historia. Hay tres asuntos que convergen en este capítulo y que acarrean la respuesta del pueblo. El primero de ellos es que el líder, el hombre de Dios, el que dirigía al pueblo, ya estaba viejo. Eso hizo que los ancianos del pueblo, que eran el modelo escogido por Dios para gobernar a su gente, tuvieran una junta, quizás de emergencia. Debían hacer algo, el líder ya no tenía las facultades físicas para dirigir al pueblo. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido. Date cuenta, brother, ya no estás para eso, estás viejo. Y es un asunto importante porque ¿a qué edad deberían retirarse los pastores? ¿En qué momento ya son demasiado viejos para seguir al frente? ¿A partir de cuándo es que aquel cúmulo de experiencia ya queda opacado por el cuerpo lento, débil, tembloroso y frágil? Y es un asunto tan importante que aunque muchos no le pongan atención, es la nota inicial de este capítulo. Con eso comienza la narración, un asunto serio, difícil,
doloroso, porque quienes venimos desde atrás soñamos con ser como Caleb y matar gigantes aún en nuestros 80s y nos vemos al espejo pensando que sí podemos, y en ocasiones entre el pueblo comienza a correrse un murmullo: ya no puede. He visto en los ojos de muchos ese dolor. Lo he visto en ojos de gente de iglesias que ven con dolor cómo el pastor ya no es un anciano, sino una persona senil. Y lo he visto en los ojos de los pastores que dieron toda una vida al servicio de una congregación que ahora les pide la renuncia. El pueblo siente que Samuel ya es inepto para el cargo, pero olvidan que no fue el pueblo quien lo puso, sino Dios. Y aunque hay pasajes bíblicos que nos enseñan lo importante que es preparar a la siguiente generación de líderes y también abrirles espacio para su crecimiento, este pasaje en particular no gira en ese sentido. Nos muestra más bien a todos los ancianos de Israel viniendo con Samuel para decirle: mira, ya estás viejo. Y que los ancianos te llamen viejo debe ser todavía más doloroso. Pero hay otro asunto además de la edad del profeta. Tenía que ver con los hijos del profeta. Y es que el profeta quería descansar en ellos su obra y apoyarse en ellos para seguir dirigiendo al pueblo, y puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Eso no era malo en sí mismo. Incluso es el sueño de todos los que servimos a Dios, nuestros hijos al servicio del Señor. Y los hijos del profeta tenían su propia oficina. No atendían desde Ramá, donde atendía Samuel, sino estaban en Beersheba. De nuevo, tampoco nada malo en sí. El problema era que ellos se alejaron de la conducta de Samuel. Sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Básicamente se hicieron predicadores de la prosperidad, ¿no? Cambiaron la verdad por la ganancia, se hicieron ciegos a la justicia a cambio de unos billetes por debajo de la mesa. Quizás lo llamaban ofrendas, yo creo que les llamaban siembras o pactos, pero no eran otra cosa que sobornos. Gente queriendo comprar las palabras del profeta, queriendo pagar para un sermón de éxito, de prosperidad, de salud, y pervirtieron el derecho, hicieron injusticias, pero la frase también significa torcieron lo recto. Así que los ancianos de Israel veían a un Samuel viejo y a sus hijos indignos de ocupar su cargo, y en vez de orar, en vez de buscar de Dios, en vez de acercarse a Samuel para ayudar o aconsejar o exhortar, fueron a pedirle su renuncia. Y Samuel llora delante de Dios. Y Dios le dice: no, Samuel, no solo se están rebelando contra ti, se están rebelando también contra mí porque yo te puse. Ellos no acuden a mí, ellos quieren poner y quitar líderes sin consultarme, ellos quieren hacer lo que les place, lo que ellos creen correcto, lo que a ellos mejor les parece sin consultarme. Así como me abandonaron a mí, ahora también lo hacen contigo. Pero escúchalos. ¿Sabes por qué? Les había dicho que esa presentación de la historia como que el pueblo abandona la teocracia y abraza la monarquía tenía dos problemas. Ya les dije que el primero es que no es justa con la narración del texto. Aquí va el segundo problema. La monarquía no nació en el corazón de los rebeldes. Era algo que estaba en el plan de Dios. La monarquía no nació por el reclamo popular. El reclamo popular ya había sido anunciado por Dios mismo. ¿No has leído Deuteronomio 17? Ahí en las llanuras de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés le dice al pueblo: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. ¿Ves? No es como que en aquel episodio de Samuel sorprendieron a Dios pidiendo un rey. Dios mismo lo había anticipado en su palabra y habría prescrito la forma. Seré yo, será Dios mismo quien lo escogería. Solo que ellos quisieron adelantar la agenda divina y Dios, que construye la historia, usó eso para enseñarles. Les dio un rey que era de una familia poderosa e influyente y era joven.
y hermoso, el más apuesto del reino y el más alto, una figura imponente, pero de carácter débil. Leamos esto. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Es decir, se sabía que era de la tribu de Benjamín, la más pequeña, pero no se registró su nombre, que en el contexto hebreo significó no fue alguien relevante, no fue gran cosa, no hizo gran cosa, no fue conocido por algo. O sea que la familia de Saúl se construyó así, desde ser una familia insignificante hasta ahora gozar de poder y popularidad entre el pueblo. Tal vez sus ancestros no eran gran cosa, pero su padre y sus abuelos habían cambiado la historia, habían labrado un buen nombre, habían acumulado riqueza, habían crecido en fama, porque mira lo que dice que el padre de Saúl era un hombre poderoso e influyente. Tenía un hijo que se llamaba Saúl. Su nombre significa que sus padres habían orado por él, habían pedido un hijo, y ahí está. Es un joven y bien parecido. No había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Supe de un país, hace pocos años, que pusieron a un presidente más que nada por guapo. El voto femenino se impuso, fue aplastante, y el presidente, con su copete perfecto, su ropa elegante, sus dientes blanqueados, sus manos con manicure, una esposa de telenovela, quedó al frente del pueblo. Pero no hablaré ni bien ni mal de él, porque no es mi papel influir en la política. Mi mención no es en sí si gobernó bien o mal, sino en ese detalle. Según muchos analistas, su victoria fue principalmente por su apariencia. Y muchos creen que la historia de Saúl es similar, pero no es así. Y antes de mostrarles por qué lo digo, permítanme decirles esto. Saúl era un muchacho responsable y trabajador. El siguiente versículo nos dice que se habían perdido unas burras del padre de Saúl, así que Cis llama a su hijo y le comisiona la tarea de buscarlas, y Saúl tomó muy en serio su encomienda. Algunos de nosotros ponemos a nuestros hijos a hacer algo y lo hacen con desgano, cuestionando por qué ellos, y lo hacen apenas por encima, nomás para cumplir. Pero Saúl recorrió muchos territorios, subió y bajó montañas, atravesó zonas áridas, zonas rocosas, y no se detuvo en su intento de encontrarlas hasta que pensó que como ya habían pasado muchos días, quizás el padre estaría más preocupado por él que por las burras, y le dijo a su trabajador que ya era hora de regresar. Pero el trabajador sabía que estaban cerca del profeta de Dios y convence a Saúl de ir a él para preguntarle por las burras. En el camino se encuentran a unas muchachas, y eso también me llama la atención porque Saúl, siendo tan apuesto y tan alto, debió generar sonrisas entre ellas, pero Saúl iba a lo que iba. No estaba ahí para encontrar novia, estaba ahí para encontrar al profeta y quizás así poder encontrar aquellas burras. Pero no me interesa la historia de las burras, la menciono porque nos lleva a lo que quería decirles hace rato. Generalmente se dice que a Saúl lo escogió el pueblo en lugar de Samuel, y eso es una terrible mentira. Fue Dios quien escogió a Saúl. Mira lo que pasó en el encuentro de Saúl y de aquel profeta. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel: mañana, como a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo del dominio de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Así que tenemos que entender esto. Primero, no fue el pueblo el que escogió a Saúl, sino Dios. Pero hay otra cosa que es también muy importante de entender. El pueblo nunca dejó de ser una teocracia hasta su destrucción en el siglo II de nuestra época. Hubieron reyes, pero por encima de ellos siempre hubieron profetas, y los reyes temblaban ante sus palabras.
Algunos reyes incluso intentaron gobernar por encima de la voz de Dios a través de sus profetas, y vez tras vez Dios mostraba su poder y les avergonzaba. Y cuando el pueblo se abandonaba al pecado acompañados por los reyes, la voz de Dios llegaba poderosa y clara a través de sus profetas. Dios siguió siempre en control del pueblo, siempre fue una teocracia. Podemos decir que hubieron reyes que hicieron lo malo y que hubieron épocas donde la desobediencia y el pecado crecieron, pero no podemos decir que Dios dejó de gobernar al pueblo, porque incluso en los peores momentos el pueblo estaba atento cuando el profeta llegaba. Aquí tenemos a Samuel, el hombre de Dios, cuya voz era más importante que la del mismo rey. Y cuando siglos después el pueblo fue llevado a Babilonia, los ancianos siguieron enseñando al pueblo cómo Dios lo había diseñado desde que estaban en el desierto recién salidos de Egipto, y cuando regresaron de la cautividad, establecieron de nuevo sacerdotes que sirvieran en el templo y un conjunto de ancianos que juzgaran en cada ciudad, y abrieron sinagogas por todo el territorio para estudiar cotidianamente la palabra y caminar siguiendo sus enseñanzas. Y los que no regresaron de Babilonia también tenían sus sinagogas como las tienen hasta hoy por todo el mundo. Y cuando despreciaban a Herodes no era porque no querían un rey, sino porque ese rey no cumplía los requisitos de la palabra que ya leímos en Deuteronomio. Él no era uno de ellos. Lo que pasó en la lectura inicial más bien quiere decirnos que los ancianos actuaron sin respetar a Samuel, sin buscar su opinión. Ellos querían quitar a los hijos de él porque eran hombres perversos, pero escogieron mal la ruta. Armaron una rebelión en cierto sentido. El profeta se había equivocado, quizás, pero a ellos les tocaba primero que nada ayudarlo a corregir sus errores. Para eso estaban los ancianos, para proteger. Su tarea inmediata no era castigar, el castigo era en caso de desobediencia o indiferencia del agresor, pero lo primero que debían hacer era reparar, sanar, arreglar, pero prefirieron el golpe de estado, porque decían tener las causales válidas. El profeta estaba viejo y tomaba malas decisiones, y sus hijos eran perversos. He visto muchas iglesias pasar por momentos así de difíciles. En nombre de Dios se da rienda suelta a la carne y llegan los insultos, los pecados y hasta la violencia. Y las iglesias se dividen. Eso pasó aquel día con aquellos ancianos. Ellos justificaban su falta en la falta del profeta. Desatendían su pecado por estar al pendiente del pecado de aquellos hijos. Pero hoy ni se trata de aquellas burras ni de aquel golpe de estado. Se trata de Saúl, que fue ungido como rey. Él llegó al profeta buscando encontrar las burras de su padre y salió con la profecía de que las burras ya habrían sido encontradas y que también se había encontrado al primer rey de Israel. El capítulo 10 comienza así. Entonces Samuel tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Sí, Dios puso a Saúl, pero Saúl quitó a Dios del trono, al menos de su trono. El capítulo 15, que marca el fin de su reinado, comienza con estas palabras. Entonces Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Dios me pidió que te pusiera al frente. Él es el jefe, Él es el que manda, así que ponle atención a lo que Él dice. Pero Saúl, que ya no era inseguro y vergonzoso como al principio, ahora era un hombre que había probado las mieles de la victoria, de los aplausos, de la admiración, de rodearse de generales fuertes que tiemblan ante su voz, y había probado los manjares reales y el trono y la corona y el palacio y el poder y la autoridad, y se perdió en sí mismo y quitó su atención a lo que Dios había dicho, y es que el rey era él, no Samuel. Era ante él que se rindieron los filisteos. Era ante él que se postraban sus ejércitos. Era ante él que vitoreaba el pueblo. Y Saúl
desobedeció. Y luego la Biblia nos dice algo fuerte. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme, ha ido en contra mía y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel: Saúl se ha ido a Carmel, un monte alto cercano al mar Mediterráneo, donde se ha levantado un monumento para sí. Este monumento, que hablaba de lo glorioso que Saúl se veía a sí mismo, miraba directamente en dirección a Nazaret. Un monumento que anuncia que Saúl es el rey grande y poderoso, que ve en dirección a donde crecería el verdaderamente rey de reyes y señor de señores. Solo lo dejo como un dato interesante. Y fue también en ese mismo monte donde Dios, en tiempos del profeta Elías, avergonzó a los profetas de Baal. Pero regresemos a la lectura. Sigue diciendo: y dando la vuelta, había seguido adelante, bajando a Gilgal. ¿Cuántas veces he visto personas abandonar a Dios porque creen que por sí mismos tienen lo que tienen? Se hacen monumentos y se aplauden y hablan de sí mismos más que lo que alguna vez hablaron de Dios. Se alaban con más pasión, con más intensidad que aquella con la que alguna vez alabaron al Señor. Saúles. Pero eventualmente tendremos que responder ante Dios por nuestra egolatría, por nuestra desobediencia, por nuestra obsesión por nosotros mismos. Entonces el profeta va tras Saúl y cuando lo encuentra lo confronta. Y el Saúl del trono, del monumento, de las conquistas, de los aplausos, ahora es mantequilla derretida ante la voz de lo alto. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Pero Saúl no está arrepentido genuinamente, porque tiene justificaciones para su pecado. Y cuando alguien justifica lo que hizo, es una señal de que muy probablemente volverá a repetirlo. Pero Saúl no solo lo justifica. El poderoso Saúl es tan cobarde que culpa de su decisión al pueblo. Porque temí al pueblo y escuché su voz. Eso es mentira. La Biblia dice que Saúl desobedeció porque apeteció poseer aquello que Dios le ordenó destruir, y ahora culpa al pueblo como cobarde. Pero también se pone muy espiritualoide, porque muchos hacen eso. Le dijo: ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero ponle atención, Saúl no buscó el perdón de Dios, solo el perdón del profeta, porque era la figura respetada por el pueblo. Y si el pueblo veía que Saúl y Samuel mantenían la cordialidad, no supondrían que Saúl había fallado. Perdóname, Samuel. No Dios, el profeta. A Dios lo contento con alabarle, le canto algo, le recito algo, pero lo que me importa es tu perdón. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Oh, Saúl, quitaste tus ojos de lo que nunca debiste abandonar. No hay trono, no hay victoria, no hay riquezas que duren lo que la palabra de Dios, que permanece para siempre. Todo se acabará y ella seguirá invicta. Y cuando desechaste la palabra, Dios te desechó a ti. Cuando Samuel se volvía para irse, cuando el profeta se dio vuelta para marcharse, Saúl asió el borde de su manto, se agarró de su vestimenta y ésta se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Ahí se refiere a David. Esto que Saúl está escuchando es como para ponerle a Pedro Infante cantándole aquella canción de Cuco Sánchez: y tú que te creíste el rey de todo el mundo.
Ah, Saúl. Ah, Saúles. Cuando creemos que somos indispensables, que somos trofeos de Dios, que somos sus medallas, que nos necesita, que no hay nadie mejor que nosotros. Hace muchos años conocí a un matrimonio que ministró mi vida en muchos sentidos, Miguel y Olga Morales. Pero a pesar de su apellido, antes de Cristo eran inmorales. Estaban hundidos en la droga y hacían lo que fuera por conseguirla y terminaron prostituyéndose. Pero luego ya vivían sin asearse por meses. Solo les interesaba la droga, pero ya nadie les aceptaba, así que no sabían cómo conseguirla. Y ya estaban débiles, mal alimentados, así que ni para robar servían, porque cualquiera los sometía. Y en su desesperación, Miguel decidió saltar a las llantas de un camión pesado, pero la llanta no lo aplastó, sino le lanzó lejos. Y Miguel pensó que ni la muerte le quería, y luego ambos suben a un puente y se lanzan al vacío, pero cayeron en unos arbustos y seguían ahí. Y ahí, debajo del puente, Miguel comenzó a recordar a una mujer que le habló del evangelio, y Miguel pensó que ni Dios lo querría. Pero cayó derrotado de rodillas y comenzó a clamar: Dios, no soy digno de ti, no soy digno de tu amor, no soy digno de que me voltees a ver, pero si te sirvo para algo, aquí estoy. No me des nada, no merezco nada, pero si hay alguien en algún lugar que no esté haciendo lo que le mandaste hacer, mándame a mí y yo lo hago. Si debo meterme al excremento, si debo ir a la cárcel, si debo comer basura, si ellos no quieren, mándame a mí. Ese día Dios salvó a Miguel y a Olga. Hoy sirven al Señor apasionadamente. Pero desde que los conocí me he preguntado muchas veces: Señor, ¿cuántos debajo de un puente te están suplicando hacer lo que yo no quiero? ¿Cuántos te ruegan por hacer lo que yo no hago? A veces somos Saúles y volteamos al pueblo y pensamos: nadie está a nuestra altura, porque miramos lo que queremos ver, pero no volteamos a lo que la palabra dice. Yo no quiero que un Miguel sucio y derrotado reciba lo que debió ser para mí. ¿Puedes imaginarte a Saúl siendo abandonado por Dios, perdiendo su legado, perdiendo su renombre, una familia que vino de la nada y se esforzó hasta llegar al trono y ahora regresan a la nada? El problema es que Saúl seguía más preocupado por sí mismo que por su afrenta. Le interesaba más cómo lo veían que el pecado. Y le dijo al profeta: he pecado, pero hónrame delante de ellos. Porque la opinión del pueblo es más importante que lo que Dios dice. Ahora son los likes, la popularidad, los clics. Eso importa más que lo que Dios dice en su palabra. Y yo quiero eso, consciente de mi pecado. Cuando Dios llamó a David fue porque hubo un Saúl. Y no es que Dios se equivocó, Dios expuso delante del pueblo lo absurdo de ir tras lo que el hombre busca, dejarse llevar por lo bonito, por lo poderoso, por lo influyente, por lo estéril. Tú no seas un Saúl. No honres más lo banal que lo eterno. No prefieras las cosas del mundo, sino las de arriba. No persigas el trono, el aplauso, el puesto, la fama, la riqueza. Busca a Dios, abraza su palabra, aliméntate de ella, porque los que hoy te cantan y celebran, mañana celebrarán al que esté en tu lugar. No seas un Saúl. Cuida tu corazón.